Buenas tardes, tengan nuevamente, estimados profesionales, sean todos bienvenidos a un tema más de capacitación, agradeciendo las coordinaciones que se tienen con la Escuela Nacional Central de Agricultura, ENCA, y también a CENAF, quienes nos han permitido estar cada tarde con todos ustedes a nivel nacional. Continuamos con el módulo de salud del suelo y en esta oportunidad veremos el tema sobre microbiología del suelo, el cual estará a cargo del ingeniero Cristian Rossi nuevamente. Y para ello vamos a agradecer su atención, como también los aportes que se puedan dar en el transcurso de esta charla, ya sea en la bandeja de preguntas y respuestas o en el chat general para que todos podamos darnos cuenta de los aportes o las consultas que se puedan generar al respecto. Siempre estaremos atentos y al finalizar la charla de capacitación, el ingeniero Rossi pues dará continuidad a las consultas o a los aportes también, porque recordemos que es importante para nosotros conocer las experiencias que a lo mejor cada uno de ustedes tengan dentro del campo agrícola. Muy buenas tardes, ingeniero Rossi. El tiempo es tuyo. Adelante. Gracias por la introducción. Es nuevamente un gusto estar con ustedes hoy aquí en la tarde y como ya se mencionó, el tema del día de hoy es microbiología del suelo. Es el último de estos 5 temas que tienen que ver o se integran para formar el tema global de salud del suelo, cada uno con su importancia y cada uno con aportes de información que ustedes pues pueden ir eh, juntando y haciendo pues un panorama completo de todo lo que es esta capacitación. Entonces, sin más, pues como siempre, voy a proceder a apagar la cámara y a encender nuestro cursor para guiar de una manera más efectiva la presentación. Entonces, como siempre, vamos a iniciar con la revisión rápida de la agenda y la agenda tiene los aspectos siguientes. Aspectos importantes sobre la microbiología del suelo. Luego vamos a hablar un poco de los hongos y su implicación dentro del suelo, sus funciones y qué tipos de hongos son los que están presentes. En específico vamos a hablar de los hongos micorrízicos arbusculares, que son tan importantes, la ectomicorriza, los protozoos como microorganismos presentes, las bacterias, los microorganismos promotores del crecimiento vegetal, otros microorganismos importantes, las referencias y por supuesto, como siempre, al final, pues las conclusiones que podemos sacar al final del tema y por supuesto, abrirle paso a la revisión de preguntas, de dudas, de aportes que ustedes quieran hacer. Entonces, sin más, vamos a hablar de la microbiología del suelo y todos esos aspectos importantes. Y pensemos, como siempre, que el suelo, como lo hemos repetido ya varias veces, el suelo es un ser vivo, un macroser vivo que está funcionando con la integración de todos los microorganismos, insectos, plantas y todos los seres que están presentes dentro de él. Por eso decimos que es un macroorganismo vivo, porque está integrado y depende de la función de cada uno de todos estos seres. Dentro de los microorganismos que están incluidos en el suelo o que viven dentro del suelo se encuentra todo lo que es la microflora y la microfauna. Y recordemos que la microflora está integrada por todos los microorganismos que producen fotosíntesis, o sea que pertenecen prácticamente al reino vegetal, y la microfauna, pues son todos los microorganismos que no producen fotosíntesis y que pertenecen al reino animal. Si vemos una gráfica de la gran variedad de seres que están presentes adentro del suelo, pues veremos un diagrama como estos, en donde obviamente todos ellos están dependiendo de la materia orgánica que está dentro del suelo, dentro de esa gran estructura que se forma y por supuesto que hay toda una cadena alimenticia que depende unos seres de otros para tener nutrientes para desarrollarse y para mantener ese equilibrio dentro del suelo. Además,
Estos afectan los ciclos que conocemos como ciclos biogeoquímicos, o sea, que tienen que ver con la vida, con la estructura del suelo, pero también con las propiedades químicas del suelo y la disponibilidad de nutrientes para las plantas. También colaboran con la degradación de la materia orgánica del suelo, o sea que esa materia orgánica va a acelerar su descomposición debido a esta acción de los microorganismos. Este proceso puede ser afectado por la humedad presente, o sea, por la cantidad de agua que está presente, la temperatura. Recordemos que el suelo pues tiene una temperatura diferente a la atmósfera, a la superficie del suelo y a la parte interna de la corteza terrestre. Un pH, por supuesto, un rango de pH que deberá manejarse para incentivar o poder afectar de manera positiva o negativa el metabolismo de los microorganismos, la profundidad del suelo, que vamos a ver cómo esta afecta, y la aireación, o sea, la presencia de aire, de una atmósfera adentro del suelo, que es la que proporciona los gases que son necesarios para el proceso de oxidación, para los procesos de nitrificación, la remoción de CO2, la liberación del metano, el arrastre de todos los gases que están retenidos en el suelo, pero también la incorporación de todos los gases que son necesarios adentro del suelo. También permiten la obtención del compost. Y recordemos que el compost es ese proceso de degradación de materia orgánica dentro de un sistema controlado en donde hay un aumento de temperatura hasta la acidificación, crecimiento de diferentes tipos de microorganismos. En algunos casos se utilizan pues lombrices, como en el caso de la coqueta roja, que puede de alguna manera hacer más eficiente el proceso de compostaje y todas las situaciones que vamos a discutir al final. Los nutrientes se van a transformar de una fase orgánica, de un sistema orgánico a un sistema inorgánico. Y recordemos que esto es vital porque los nutrientes las plantas los pueden tomar de una manera mineralizada. Esto quiere decir que deben formarse sales, deben formarse compuestos solubles, compuestos que sean fáciles de incorporar a las raíces. Y el resultado sería que sean asimilables por la raíz, por supuesto, que es lo más importante, y permiten el metabolismo de microorganismos. O sea que todos estos nutrientes que se van a generar desde la descomposición de la materia orgánica, pues también van a nutrir y van a afectar el metabolismo de los microorganismos, no solo las raíces de las plantas y no solo los insectos, o sea, a todo ese sistema que está dentro del suelo. También permiten disponibilidad de otros nutrientes para las plantas, o sea, la biodisponibilidad por esa descomposición de materia orgánica, la reacción bioquímica con la porción mineral del suelo, y se produce CO2, dióxido de carbono y humus, que es el resultado final de la degradación de la materia orgánica, y que a esto es a lo que queremos llegar, pero se captura nitrógeno en estos seres. Como mencioné que era importante analizar la profundidad del suelo contra la cantidad de microorganismos que están presentes, bueno, aquí hay una tablita en donde se hace un resumen de cuántos microorganismos y seres se encuentran presentes dependiendo de la profundidad en centímetros, a manera que vamos yéndonos hacia adentro en el suelo. Entonces, a una profundidad pequeña de 3 a 8 centímetros, pues tenemos una gran cantidad de bacterias aeróbicas, de bacterias anaeróbicas, actinobacterias, hongos y algas. Pero si ustedes se dan cuenta, ya por ejemplo, alrededor de 1,5 metros de profundidad, es muy poca la cantidad de microorganismos que están presentes. Entonces, podríamos decir que hay un cambio que puede corresponder a una regla exponencial, que mientras más profundo nos encontremos en el suelo, menor será la cantidad de todos estos seres, de insectos y de organismos vivos que están adentro del suelo. Una aclaración importante aquí. Cuando se hace una sobrelabranza, se pone en riesgo la cantidad de microorganismos, de seres vivos que están presentes, porque al hacer una sobrelabranza se exponen
las capas que están ricas en microorganismos a la superficie del suelo, en contacto con luz ultravioleta, con oxígeno, con agua, con humedad, a un cambio de temperatura que puede afectar muchísimo. Pero también, si no hay una buena aireación del suelo, pues definitivamente que todos estos seres que ya mencionamos no van a tener suficiente cantidad de nutrientes, gases, humedad y todo lo que necesitamos. Hablemos un poquito de los hongos. Y aquí en la lámina pues tenemos, digamos que un representante clásico de los hongos. Y cuando pensamos en hongos, pues vemos esta figura, ¿verdad? La sombría con el tallo que está saliendo del suelo, pero hay muchísimas variedades de hongos que no necesariamente tienen esta estructura. ¿Por qué son importantes para nosotros los hongos? Pues cumplen funciones simbióticas específicas en el desarrollo de las plantas. Y noten la palabra simbióticas, o sea, de simbiosis, de ayuda mutua. Los hongos ayudan a las plantas y las plantas ayudan a los hongos. Si no existiera esta simbiosis, pues no habría ese desarrollo conjunto. Además de, podemos mencionar un hongo típico que cumple con esta función simbiótica, que son los hongos que conocemos como micorrizas arbusculo-vesiculares. ¿Y cómo son estas estructuras? Bueno, si entramos adentro, hacemos un corte en el suelo, vamos a ver toda una estructura que está desarrollada alrededor o en conjunción con las raíces de las plantas, y entonces tenemos todas esas estructuras arbusculares como que fueran las ramas de un árbol, pero también están las vesículas, ¿verdad? Y estas vesículas pueden tener grandes cantidades de microorganismos, pero también depósitos de nutrientes y de humedad para que haya el desarrollo correcto de estos microorganismos dentro del suelo. ¿Qué géneros de hongos están presentes en la mayoría de los suelos? Esta es una gran pregunta y por la cual deberíamos de preocuparnos un poco en determinar si la microfauna y la microflora que nosotros tenemos en nuestro suelo cumple con estas especies. Están los aspergillus, están los fusarium, están los penicillium, los rhizopus, los tricodermas y otro montón. Pensemos en que dentro de todos estos géneros, pues hay algunos que son benéficos y hay algunos otros que son dañinos para nuestro suelo y para nuestros cultivos. Tendríamos que determinar cuáles son las mejores condiciones en nuestro suelo para que tanto Aspergillus, Fusarium, Penicillium, Rhizopus y Trichoderma y todas las otras especies pues se desarrollen de manera benéfica para lograr la nutrición y el equilibrio dentro de nuestros suelos. En el caso de los hongos que podemos ver, pues ya les había mencionado que hay una gran variedad, ¿verdad?, de hongos, pero también de levaduras que están presentes. Y, por ejemplo, podríamos pensar en los basidiomycetos, que son estos, los mixomycetos, que son estos, los oomicetos, que son estos, y, por ejemplo, las levaduras, la cándida, los cryptococcus y los lipomices. Si se dan cuenta ustedes, las estructuras todas son completamente diferentes y tienen diferentes características. Por supuesto, y lo menciono nuevamente, que tenemos que velar porque todas las que tengamos en nuestro suelo o se desarrollen sean benéficas para nuestro cultivo y en sí para nuestro suelo. ¿Cómo son los hongos micorrízicos? Y los van a encontrar ustedes en la literatura abreviados como HM. Estos son uno de los principales componentes microbianos que estabilizan comunidades vegetales. Y miren aquí el término es muy importante porque estabilizar comunidades vegetales quiere decir que garantizan las condiciones o controlan las condiciones en las cuales están los ecosistemas o agroecosistemas en el suelo, o sea, dependiendo unos seres de otros, de los nutrientes, de los gases, de la humedad, de la estructura, o sea, todo lo que se forma gracias a eso. Han contribuido a la evolución y adaptación de plantas en el ecosistema terrestre, o sea que desde que se ha evolucionado la parte vegetal en el suelo, pues se han dado todos estas interacciones entre los hongos y los vegetales
para hacer ese ecosistema terrestre que sea funcional y que esté equilibrado. Existen 6 tipos, pero son 2 los que intervienen en la actividad agrícola, hortícola, frutícola y forestal. Es la micorriza arbuscular y la ectomicorriza. Para tener una idea, pues vamos a hablar un poquito de cuáles son esos hongos micorrízicos arbusculares y obviamente al ver la lámina, pues ustedes lo que ven desde primera instancia es como una especie de arbolito, ¿verdad? Por eso es que nos referimos a ellos como arbusculares, como que fueran arbustos o arbolitos que están adentro de las raíces. O sea, estas estructuras se desarrollan adentro de las raíces. Y son estructuras especializadas, por supuesto, producen simbiosis, o sea, que estos son los seres que se ponen a trabajar en ayuda y dependencia de las raíces de las plantas. Y por ejemplo, están los hongos glomales, que hay aproximadamente 150 especies conocidas y se encuentran en las raíces de más del 80% de las plantas. O sea que están presentes en todos esos sistemas, y grupos vivos que están funcionando dentro de los suelos. Mejoran la nutrición de las plantas con un mayor crecimiento y estos sistemas de nutritivos para las plantas pues definitivamente van a promover el movimiento de elementos como el fósforo, o sea, de los iones, los fosfatos, que como ya hemos mencionado anteriormente, pues es necesario que estén en presencia de ácidos para que estos sean más solubles y sean aprovechables. Entonces, con respecto a la ectomicorriza, ahora estamos hablando del contrario. Ecto es fuera y son micorrizas que crecen fuera de las raíces. Y entonces la simbiosis se va a formar en la parte externa de las raíces y estamos hablando de plantas de clima templado y con este grupo de hongos dentro de los cuales se encuentran los basidiomicetos, los ascomicetos, los zigomicetos y pueden verse de esta forma. Si se dan cuenta ustedes, ahora ya las estructuras son hacia afuera de la raíz, o sea que crecen hacia afuera. Por eso es que insisto en que el término ecto significa afuera. De todas maneras, si ustedes quisieran ver un poquito más de cómo funcionan estos, pues pueden ver desde Wikimedia. Esta es una organización especializada pues en aspectos biológicos y pueden también consultar todos los textos, los cuales vamos a presentar las referencias al final. ¿Cuál es el rol entonces de los hongos? ¿Por qué son importantes los hongos? Pues porque contribuyen a la estructura del suelo. Recordemos que los agregados que se desarrollan en el suelo se dan por acumulación de micelios, por captura, por desprendimiento de partículas, por aglomeración o retención de nutrientes, por crear estructuras o poros en donde puede depositarse el agua y algunos elementos nutritivos o capturar también gases. En fin, esto es importantísimo en la estructura. Generan nuevas partículas. Los hongos también pueden romper las pequeñas rocas o los minerales que están adentro del suelo por su misma acción reproductiva y pueden ir desgastando estas estructuras y quebrándolas para formar partículas más pequeñas. Pero también ellos mismos, al generar agregados, pueden crear nuevas partículas. Penetran en poros y fisuras de las rocas. Por eso es que es importante ese fenómeno que ya mencioné y en los minerales. Y esto se llama invasión biomecánica, porque por esta acción se van rompiendo las rocas y los minerales que están dentro del suelo y pueden alterar también sustratos sólidos. Permiten el traslado de nutrientes inorgánicos y orgánicos. Además de ellos están los protozoos y las bacterias. Estos son otro tipo de seres que están relacionados directamente con todos los microorganismos que están dentro del suelo. Pero los protozoos y las bacterias son seres que por lo general tienen movilidad y pueden de alguna manera pues alimentarse de otros seres que están presentes
y de esta manera hacer el equilibrio microbiológico. Los protozoos son, como ya mencioné, estructuras un poco más complejas, ¿sí? Células un poco más desarrolladas y entonces algunas de ellas pues son fotosintéticas, como esta que está aquí, pero esta no es fotosintética. Participan en el equilibrio biológico del suelo. Los protozoos se alimentan de gran cantidad de bacterias y solo para que ustedes tengan una idea, una ameba ingiere alrededor de 40.000 bacterias entre cada división celular. Y las divisiones celulares de las amebas son rapidísimas, por lo tanto, se están consumiendo adentro del suelo una gran cantidad de microorganismos que están activos. En el caso de las bacterias, pues sí, todos sabemos o reconocemos que existen las bacterias gram negativas y estas predominan en número con respecto a las gram positivas. Y dentro de ellas se encuentran los grupos Actinobacter, entre las cuales están las pseudomonas y las xanthomonas. Tengo marcado aquí las pseudomonas porque aquí hay una foto de cómo son las pseudomonas, cómo se miran en un microscopio. Además están las gram positivas, en donde se encuentran los bacillus, el clostridium, enterococcus, lactobacillus y streptococcus. Y esta es una foto del clostridium. Dentro de estos, pues sí, hay algunas bacterias, algunos grupos de bacterias que nosotros conocemos porque producen enfermedades a los humanos. Las pseudomonas y los clostridium son peligrosos, en especial, por ejemplo, el Clostridium botulium, que puede causar la enfermedad del botulismo. Y por eso es que se nos vienen a la mente estos nombres porque son que causan enfermedades peligrosas para los seres vivos y para los humanos. También están las actinobacterias, que son los géneros más abundantes son los Streptomyces y la nocardia. Dentro de los bacilos, tricodermas y pseudomonas, que ya son otro tipo de seres vivos que están adentro del suelo, pues estos protegen, cuando son benéficos, semillas y plántulas contra varias enfermedades. O sea, la acción de estos es generar sustancias que pueden ser tóxicas para todos los microorganismos que pueden causar problemas o pueden ser patógenos. Pueden proteger también las raíces de las plantas contra enfermedades infecciosas, o sea que pueden hacer un escudo protector, si lo podemos ver así, y se inoculan en el suelo y su efectividad en este varía considerablemente. O sea que podemos también adquirir bacilos, tricodermas y pseudomonas en viales para hacer inoculaciones, pero también podemos obtenerlos, como está muy de moda ahora, en tomar muestras de los suelos, de los bosques y hacer inoculaciones en nuestros suelos para reponer microorganismos. ¿Cuáles son los microorganismos promotores del crecimiento vegetal? Y fíjense que estos directamente están enfocados ya con el crecimiento vegetal. Dentro de ellos, la mayoría pues está en la rizósfera, ¿verdad? En las zonas en donde están las raíces y funcionando de manera endófita. Esto quiere decir que están afuera de las raíces. Pueden estar también en forma intra o extracelular y de los tejidos vegetales sanos, o sea que pueden estar dentro de los tejidos funcionando también y formando parte del micrometabolismo de las plantas y de los seres vivos que nos interesan que se desarrollen. Tienen capacidad para suprimir fitopatógenos y estimular el crecimiento vegetal, o pueden hacer ambas funciones. Esto es importante porque si estimulan el crecimiento vegetal, a nosotros nos conviene que estén presentes porque estos van a ayudar a ese desarrollo, al buen desarrollo de las plantas. ¿Cómo hacen esto? ¿O a qué decimos? ¿Por qué decimos que estimulan el crecimiento vegetal? Bueno, puede ser por muchas formas. Como ya dijimos anteriormente, una de ellas es el transporte o la facilidad de movilidad de los nutrientes que están disponibles. Pero también los microorganismos pueden jugar un papel importante en la transformación en sí de los nutrientes, como por ejemplo el caso de la transformación de nitrógeno a amonio, a iones amonio,
y el amonio también transformarse a nitritos y luego a nitratos. Pero también están las reacciones inversas, regresar de nitratos a nitritos, de nitritos a nitrógeno o de nitritos a amonio y hacer ese equilibrio. De esta manera podríamos devolver a la atmósfera el nitrógeno que se está generando adentro del suelo. Y pensemos en que esto debe darse en un equilibrio y el fin que nosotros perseguimos es estimular el crecimiento vegetal, pero también nos interesa esta acción fitopatogénica que dentro del suelo. Para que vean ustedes cómo son, pues aquí hay una foto y vamos a poner, perdón, hay dos fotos y vamos a poner, los vamos a comparar. En este caso tenemos un Fusarium obsisporum y un Pythium. Y si ustedes se dan cuenta, las estructuras son totalmente diferentes. Esto es visto en microscopios en los cuales pues se han hecho funciones de tinción y estos pueden servir para hacer inóculos específicos en suelos para mejorar la disponibilidad de nitrógeno. Recordemos que el nitrógeno es vital para el crecimiento de las plantas. Ya vimos en las presentaciones anteriores que el nitrógeno es muy importante en la síntesis de casi todos los compuestos orgánicos que están involucrados en el metabolismo de las plantas. El desarrollo celular, por ejemplo, la formación de proteínas, la producción de aminoácidos. Entonces, todos estos fenómenos que se dan, pues a lo que queremos llegar es a una buena nutrición, pero también a tener disponible el nitrógeno. También funcionan como agentes de biocontrol, inhibidores de patógenos vegetales y los ejemplos, pues como ya les mencioné, el Fusarium oxysporum y el Pythium, pues son buenos representantes de estas funciones que se dan adentro del suelo. Además de estos microorganismos, también son promotores de la formación de fitohormonas, o sea, hormonas que están relacionadas con el metabolismo de las plantas y por lo tanto son muy importantes. Producción de antimicrobianos. Nuevamente, ¿verdad? Esa función patogénica, antipatogénica, perdón, que ya mencionamos. Está la fijación del nitrógeno, que debemos subrayar, la degradación de biopolímeros, como por ejemplo la celulosa, las pectinas, la lignina y el almidón, y esto es importante cuando estamos hablando, por ejemplo, de las transformaciones de la materia orgánica. Si nosotros tenemos materias orgánicas que son ricas en materiales duros, como por ejemplo lignina y celulosa, pues esto va a tardar muchísimo tiempo y si no están los microorganismos adecuados, pues este fenómeno no se va a producir. Se ha mencionado en las capacitaciones la acción del hongo de la pudrición blanca. Bueno, pues definitivamente este es un hongo que se alimenta precisamente de la lignina que está presente en los materiales vegetales. Y sin este hongo, pues no habría esa degradación. Entonces, lo menciono porque es un buen ejemplo de cómo se da este fenómeno adentro del suelo. Aquí hay una foto de cómo es la celulosa. Esto es la celulosa que se obtiene pues después del proceso de extracción de la madera. Suele ser un material que se ve como una especie de algodón, pero un algodón rústico. Sí, estas son todas las fibras que luego de un proceso de blanqueo, de ordenación y de tratamientos químicos, pues se vuelven un papel para hacer esa pulpa plana y láminas, pero la celulosa que va a incorporarse al suelo, pues podría verse así, esparcida dentro de las partículas del suelo, y a esta es a la que hay que hacer el trabajo de degradación para la liberación, obviamente, de carbono, de nitrógeno, de oxígeno, de CO2 y de algunos otros materiales que son importantes para la nutrición vegetal. También está la degradación de proteínas, de polinucleótidos y de lípidos.
Recordemos que las proteínas, los polinucleótidos y los lípidos son materiales que son productos de todos los procesos biológicos que se dan en los seres vivos. Y estos son de diferente naturaleza. Las proteínas están armadas de pequeños sillares o de elementos aminoácidos, los polinucleótidos igual, y los lípidos pues sencillamente son las grasas. Estos no pueden ser absorbidos por las plantas así como tales, sino que deben degradarse y las plantas internamente en sus metabolismos pues van a formar estos materiales nutritivos. Está también la amonificación, o sea, la producción de amoníaco adentro del suelo, tomando el nitrógeno del aire y transformándolo. Y está la solubilización de fosfatos. O sea que esto también es importantísimo, solubilización y transporte de fosfatos. Pensemos en minerales como por ejemplo la roca fosfórica. La roca fosfórica que se agrega al suelo es de lenta liberación de fosfatos. Eso es muy adecuado cuando queremos tener esta disponibilidad de fosfatos, de fósforo, para que vaya alimentando a las plantas. Recordemos que el fósforo es un nutriente principal y debe irse liberando de acuerdo a la necesidad de las plantas. Entonces, por el efecto de los microorganismos, los fosfatos se van solubilizando porque se van poniendo en contacto con ácidos orgánicos que se van también generando dentro del suelo y entonces ya los podemos transportar. Otros microorganismos de importancia agrícola. O sea, además de los que ya mencionamos, pues también hay otros que son microorganismos de vida libre con capacidad de reducir nitrógeno de la atmósfera y estos son bacterias diazotrofas. Estas bacterias van a estar en el suelo y podemos hablar de los géneros, por ejemplo, la Azospirillum, la Derxia, y la Derxia, aquí hay una foto para que ustedes puedan ver cómo se ve. Las estructuras entre todos estos microorganismos son diferentes. Están las pseudomonas, y esta es una foto de las pseudomonas. Si se dan cuenta, las estructuras son diferentes, se asocian de manera diferente. Está el Azotobacter, el Enterobacter, que son diferentes géneros. También están las bacterias que promueven el crecimiento vegetal por síntesis de hormonas reguladoras del crecimiento. Esto ya lo habíamos mencionado cuando empezamos con la presentación, pero es muy importante porque las hormonas, como ya sabemos, son sustancias bioquímicas mensajeras en los sistemas vivientes. Entonces, cuando están presentes las hormonas, estas activan o desactivan los sistemas metabólicos en las plantas. Entonces, es por eso que es importante que estén presentes en el momento en que las plantas las necesitan para hacer el desarrollo. Y por acción de hormonas es que se producen cambios en el metabolismo de las plantas. Actúan sobre el crecimiento e incidencia de patógenos en la raíz por excreción de antibióticos. También recordemos que los antibióticos son sustancias que destruyen o controlan, por ejemplo, bacterias. Entonces, cuando hay liberación de antibióticos en las zonas de la raíz, estos materiales o estas sustancias van a inhibir a esos seres patógenos que no queremos que crezcan, así como funcionan los antibióticos dentro de los seres vivos superiores. En el caso nuestro, pues los consumimos para evitar una infección, pues para el desarrollo de bacterias que están haciendo algún tipo de problema o un daño a la salud. Otras solubilizan compuestos ricos en fósforo por excreción de ácidos orgánicos y fosfatasas. Además de, existen las fosfatasas, que son sustancias que destruyen o degradan las sustancias que tienen fósforo. Entonces, actúan directamente sobre esas moléculas y las degradan. Además de, están algunos hongos filamentosos y por eso está aquí la lámina, en donde ustedes pueden ver esas estructuras muy largas y como que fueran capilares, por donde estos hongos pues hacen el transporte por función, por su función, pero lo hacen a través de suficiente cantidad de agua y por lo tanto pueden mover
esos materiales que son nutritivos. Está la solubilización del fósforo nuevamente, la mineralización de la materia orgánica y transporte también de la materia orgánica, control biológico de hongos patógenos, como ya lo hemos visto. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas estructuras tiene una función diferente que debe estar presente en el suelo. Y por eso recalcamos nosotros muchísimo esta parte de hacer la simbiosis correcta de todos los elementos que están vivos dentro del suelo para hacer todos esos procesos nutritivos o de ayuda mutua en donde lo que nos interesa es que se desarrollen ambos sistemas, microorganismos y raíces de las plantas o las plantas en sí. Como si ustedes se dan cuenta, pues este tema viene a apoyar al tema de todo el equilibrio biológico que se da adentro del suelo y es parte de la salud del suelo. Todos los elementos biológicos en el suelo dependen de la parte química y de la parte física. Si esto no existe, las condiciones no son correctas, pues toda la parte de la vida no se desarrolla y por lo tanto no tenemos una salud correcta del suelo. Cada uno de los microorganismos tiene una función específica adentro del suelo. Algunos de ellos, pues, van a servir para controlar a otros microorganismos, y eso es importante distinguirlo, pero también depende de las condiciones del suelo, se puede estimular el crecimiento de los microorganismos que nos interesan y controlar a los microorganismos que no nos interesan. Cuando hablamos de salud del suelo, estamos tratando de evitar todos los microorganismos que no nos interesan, o sea, los patógenos. Pero también tenemos que tener muchísimo cuidado, y eso no lo mencionamos, de evitar materiales que sean tóxicos para los microorganismos. Por ejemplo, metales pesados, algunas sustancias que pueden destruir en sí los elementos vivos o los seres vivos que están adentro del suelo y por lo tanto los debemos evitar. Es importantísimo hacer una revisión de la química del suelo y cuando hacemos eso, pues también aprovechamos para hacer una revisión de cómo están los microorganismos y los seres vivos adentro del suelo. Que no se nos olvide solicitar también cuando hacemos un análisis de suelo que se evalúe la microbiota que está presente. Y tomemos en cuenta que hay necesidad de mantener nuestras muestras de suelo vivas, o sea, en refrigeración, para llevarlas a los laboratorios, no exponer las muestras a la luz, o sea, tomarlas y guardarlas en recipientes oscuros, sellados, refrigerados para evitar ese contacto con la luz, porque se puede destruir mucha cantidad de microorganismos. No tratar de no poner en contacto con el oxígeno del aire las muestras y poder hacer esas evaluaciones. Si ustedes ya se habrán podido dar cuenta, juntando este tema de microbiología con los aspectos físicos, químicos y biológicos de los que ya hemos hablado, pues venimos a tener ya un panorama muchísimo más complejo de esta estructura viva, de este gran mundo que conocemos como suelo y que tenemos que cuidar. Así es que dentro de las grandes conclusiones que podemos sacar del tema de salud del suelo, es que no podemos dejar o olvidarnos de alguno de los elementos que contribuyen precisamente a esa salud. E insisto en que es importante también pensar que no es lo mismo que un suelo sea fértil, o sea, que esté rico en nutrientes, a que un suelo sea saludable. El suelo puede ser muy fértil, pero no estar saludable. Ahora, no puede existir un suelo saludable que no tenga fertilidad. Y cuando pensamos en el término saludable, también es saludable para qué tipo de cultivo, para qué sistema vivo que nos interesa es el que vamos a utilizar el suelo. Entonces, después de estas conclusiones, me imagino que ustedes pueden sacar las propias, tener un grupo de preguntas o de dudas o de aportes y en este momento, pues solo haríamos una revisión de todos los materiales que hemos consultado. Por si no han tomado ustedes capturas de pantalla, pues es el momento de esas referencias que como cada vez que vemos las presentaciones insistimos
en que son solo una guía de la gran cantidad de materiales que ustedes pueden consultar. Ahora cerciórense siempre que los materiales que consultan sean de fuentes científicas, técnicas, de revistas indexadas, de textos que sean aprobados como para apoyo científico y no utilicen información que sirva como promocional para algunas empresas porque esa información no es considerada como información científica, técnica o válida, indexada para tener referencias. También tenemos algunas referencias de algunas páginas web. Hay algunas muy completas, hay algunas muy específicas y por supuesto que si alguien tiene más interés en este tipo de temas, pues puede irse desde un libro de bioquímica hasta un libro muy complejo de microbiología, en donde va a encontrar un montón de información más. Entonces, quisiera saber si hay alguna pregunta, si hay alguna duda, si alguien quiere hacer algún aporte. Este sería el momento y este es, recuerdo, el último tema del grupo de las capacitaciones que tienen que ver con salud del suelo. Así es que me cuentan, por favor, Luis y Estefanía, si tenemos alguna duda, alguna observación, alguna pregunta. Gracias, Eh, Cristian, por la charla de esta tarde. Tenemos únicamente una pregunta de nuestro amigo Wenceslao Fajardo, quien indica cuánto es el tiempo que puede vivir un microorganismo en el suelo. Y yo quiero adelantarme un poquito a esta respuesta y a lo mejor, pues, si Estefanía está con nosotros, ampliarla o tu persona, Cristian, pero pues según la literatura establece que los microorganismos pueden vivir hasta más de 5 meses en las superficies y estos microorganismos pueden ser como los esterococos, los clostridium, los acinobacter, algunas pseudomonas, pero contestando la pregunta de nuestro amigo Wenceslao, pues pueden ser de 5 meses a más. A ver si Estefanía quiere agregar algo a la respuesta. sí, muy buenas tardes a todos. Igual, pues ya Luis les compartió la respuesta, pero todo llega a lo que varias veces ha mencionado el ingeniero Rossi, ¿verdad? Que es el gran depende. Depende mucho de la estructura del suelo, de la textura del suelo, de las condiciones que se presenten, y en esto también me voy a referir a la parte climática, porque todo esto va pues a alterar el ciclo de vida de los microorganismos. Entonces, sí podemos tomar de base estos 5 meses dependiendo del microorganismo al que nos referimos, pero siempre tenemos que tener en cuenta que todas las alteraciones o el ambiente, el conjunto del exterior siempre va pues a alterar este tiempo de vida. Yo quisiera agregar algo más, y es que no es que un microorganismo esté vivo los 5 meses, sino que de lo que estamos hablando es que los ciclos pueden extenderse, los ciclos de vida de los microorganismos pueden extenderse a más tiempo o a menos tiempo, como ya lo mencionó Estefanía, dependiendo de las características que están presentes en el suelo. Y si hay, por ejemplo, un cambio de temperatura, si la temperatura aumenta mucho en el suelo, esto puede ser por alguna actividad humana, por ejemplo, eh, puede de alguna manera destruirse una gran cantidad de microorganismos. Si hay un cambio de pH, pues también puede destruirse un gran grupo de microorganismos. Entonces, esto hay que tomarlo en cuenta porque si no cuidamos el suelo y no lo mantenemos húmedo, por ejemplo, si no mantenemos el pH adecuado, van a haber cambios y definitivamente vamos a hacer que otros microorganismos se desarrollen o que los que nos interesan estén reproduciéndose adecuadamente. Y por lo tanto, como son seres vivos, también tienen que tener una fuente adecuada de nutrientes. Si los microorganismos necesitan cierto tipo de nutrientes y estos no están en el suelo o no es suficiente materia orgánica para alojarse, los mismos pues se van a deteriorar, se van a inhibir y definitivamente pues nuestro suelo ya no va a estar activo.
No sé si había algo más, Luis. De momento no, solo Wenceslao, pues que nos agradece las respuestas y pues por el momento no hay más. Nuestro buen amigo Wenceslao, que siempre se hace presente con buenas preguntas para tal vez animar a los que no nos han preguntado. Así es que un abrazo para Wenceslao a la distancia. Estaremos culminando con esto, con esta fase de preguntas, Cristian. Te agradecemos la oportunidad de llevar esta quinta charla sobre salud y fertilidad del suelo. Estamos culminando con este módulo tan importante y estaríamos dando un giro a la información, si no estoy mal, para el próximo jueves. Creo que estamos con Sebastián Gajardo, ¿no? Ok, Sí, Luis, es correcto. Gracias, Estefanía. ok, perfecto. Entonces estamos, de mi parte, pues muchas gracias por su atención. Yo me despido temporalmente de las capacitaciones, de dar los temas, pero siempre estoy pendiente a preguntas, a dudas que quieran ustedes hacer. Y solo recordarles pues que nos sigan en nuestras redes, como lo hemos hecho en todas las capacitaciones, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, en nuestra página web también es muy importante. De hecho, pues el día de hoy se publicó ya el boletín que corresponde a las actividades del mes de agosto. Ustedes pueden revisar los demás boletines que se han ido publicando para que vean todas las actividades que nosotros realizamos. O si tienen alguna pregunta o alguna duda, pues también nos pueden escribir a nuestro correo que es info@gremiagro.com. Así es que de mi parte y de parte pues, de todos todas las personas que trabajamos en la gremial, muchas gracias por habernos permitido llegar a ustedes esta tarde. Así es que para ustedes también, Estefanía y Luis, y para todos los catedráticos que nos escuchan, los profesores y nuestros amigos de Huehuetenango, pues muy buena tarde de mi parte. Muchas gracias, Cristian. Cristian, recordemos que es ingeniero químico, es el encargado de todo lo que es la asesoría en regulaciones internacionales en Gremiagro y nos apoya con todos los temas de capacitación bajo el concepto de la química y pues ya la práctica en Gremiagro lo está haciendo reconocer mucha información agronómica. Ahí compartimos el enlace para el boletín de agosto en el cual pues ustedes han sido parte con los números de capacitación de estas charlas. Siempre con los agradecimientos a ENCA, a CENAF, quienes coordinan el que podamos nosotros establecer esta comunicación con ustedes en el horario y en las fechas ya pues establecidas. Y también nuevamente un saludo a quien se ha unido con nosotros, son los técnicos del área de Huehuetenango. Ellos son técnicos que se dedican a darle seguimiento a pequeños caficultores específicamente. Así es que ellos también están con nosotros compartiendo este diplomado en uso y manejo seguro de insumos agrícolas de Gremiagro. Buen inicio de semana y estaremos nuevamente el próximo jueves con un tema más de capacitación. En este caso será el área de nutrición con un panelista invitado, quien es el ingeniero Sebastián Gajardo. Él es Product Manager de una de las empresas socias de Gremiagro. Es chileno de origen, sin embargo, tiene más de 11 años de vivir acá en Guatemala, así es que estará un tema bastante interesante. Muy buena tarde a todos y seguimos en comunicación y siempre pues al tanto de cualquier consulta que puedan tener en el correo electrónico. Hasta pronto.